los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bienvenidos a todos, es un gusto tenerlos nuevamente en estos webinars de formación. Ahora tenemos de invitado al padre Ricardo Arriola. Es un gusto, padre, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Muy bien, gracias por la invitación, de verdad. No, hombre, feliz. Les quiero presentar, antes de dejarle la palabra al padre Ricardo. Él es de Tijuana, como nos acaba de comentar ahorita, y él ingresó en la Legión en el 2003. Hizo su noviciado en Monterrey, profesó sus primeros votos en septiembre del 2005, estudió un año de Humanidades Clásicas en Salamanca y después un año de Filosofía en Roma. En el 2007 comenzó a colaborar con la promoción vocacional en el Estado de México, la zona de Bajío y en Quintana Roo. Después comenzó sus prácticas apostólicas de promotor vocacional en Torreón y en Durango. Hizo su profesión perpetua en el 2011, regresó a Roma para terminar filosofía y estuvo unos años en la Secretaría Territorial, allá en Italia, y después colaboró del 2014 al 2017 en la Dirección General, en lo que estudiaba también teología. Y ahí también estuvo, colaborando, le pidieron ayuda en la comisión de liturgia, en el cual estuvo ahí en un proyecto, si no me equivoco, padre, ¿no? Trabajando. Sí, exacto. Por eso también con estos temas de liturgia, que hoy vamos a tocar pues el tema de la hora eucarística, ¿no? Es gran tema importante que nosotros conozcamos, no solo lo que es y el sentido, sino también pues algunos puntos importantes que incluso prácticos que hay que tener en cuenta para pues tener esta adoración eucarística, ¿no? En nuestras secciones. Y actualmente el padre es el encargado de la promoción vocacional en el Centro Estudiantil en México. Bueno, es justo este es el objetivo del webinar, conocer la hora eucarística, que es un medio pues de toda la iglesia y que gran medio. Yo he visto, padre, cómo ha transformado jóvenes y secciones y personas, porque es, ¿no?, Dios presente. Pero es un medio importante que es bueno recordar cuál es este sentido, ¿no? ¿Por qué hacemos hora eucarística normalmente los jueves? ¿Qué sentido tiene? Es parte de nuestros compromisos como miembros laicos, bueno, y como sacerdotes consagrados como toda la iglesia. Entonces, pues bueno, este va a ser el objetivo, que nos platique primero un poco el sentido de la hora eucarística y después pasemos un poco más a sentidos un poco más prácticos de cosas importantes que hay que cuidar en nuestras secciones, que aquí pues ya he visto que hay secciones pues de muchos países, de muchos lugares, de todos lados, y es real que hay diferentes circunstancias, ¿no? Hay quienes tienen secciones muy grandes montadas con sacerdotes y encargados de liturgia, ¿no? Y habrá secciones más pequeñas que no tienen el privilegio de contar con un sacerdote que les exponga y sus horas eucarísticas serán diferentes, pero pues en todos hay que observar ciertos principios para esta adoración eucarística. Entonces, pues sin más, padre, lo dejo. Y bueno, al público, si tiene ciertas preguntas a lo largo de lo que el padre va platicando, siéntanse libre de escribirlas en el chat y las podemos ir revisando, ya sea durante la exposición del padre, y si no, también al final dejaremos un tiempo de preguntas y respuestas. Perfecto, pues muchas gracias, Ivonne, y Rafa, gracias a todos los participantes. Realmente me siento muy honrado de poder compartir con ustedes algo que me gusta mucho, que es la liturgia en realidad. Desde que yo estuve en familia misionera cuando era niño, estuve en el ESID, en Reino, y entonces algo que siempre me llamaba mucho la atención cuando íbamos de misiones era pues la adoración que hacíamos los jueves santos, cómo pasamos toda la noche en oración, y si uno se pone a pensar,
el sentido profundo que tiene poder acompañar a Dios es algo pues que ni una otra religión tiene. Somos privilegiados porque Dios ha querido acercarse a nosotros, Dios ha querido de alguna forma hacerse presente en nuestra vida. Y cuando escuchamos la promesa de Dios, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, lo experimentamos de una forma real y de una forma incluso sensible muchas veces, palpable, al poder ir a adoración, poder adorar a Jesús, poder acompañarle. Y no sé si les pasa a ustedes, siempre que vas a acompañar a Jesús, como que el más acompañado, pues somos cada uno de nosotros. Nos sentimos acompañados de una forma especial. Y eso es muy como sobrecogedor, como que, ¿cómo es posible que un Dios eterno, todopoderoso, que ha creado todo, ha querido rebajarse a estar con nosotros en un pedacito de pan? Ese es el misterio que contemplamos o que debemos estar contemplando en cada hora eucarística, ¿no? Hay dos términos, uno griego y otro latino. Digo, nada más lo explico ahora, nada más para entender el sentido. No es que todo va a ser así súper especial. No. El término en griego proskinesis y el término en latín adoratio, de donde viene la palabra adoración, tienen un significado semejante, pero al mismo tiempo muy distante entre sí. Los griegos, y uno lo ve, no sé si les ha tocado ver alguna misa de ortodoxos o de ritos orientales católicos incluso, que le prestan como que hay un simbolismo de la divinidad muy, muy grande cuando vemos todo el incienso, cuando vemos todas las luces, como que hay un sentido de misterio muy profundo que experimentamos. Y entonces los griegos a la adoración le llaman proskinesis, que significa como una postración profunda en la cual se le hacía a los persas, por ejemplo, a los reyes persas, a los emperadores persas se les hacía, y era una postración profunda en la cual dirigían un beso al aire hacia el cielo. Y era como que muy humillante hacerlo, ¿no? Hacia una persona que, como a los emperadores, ¿no? Cuando los católicos toman esta palabra, pues tiene todo su significado, decir, no somos dignos nosotros de ponernos cara a cara con Dios. En lo que tenemos que hacer, el sentimiento profundo del corazón, es de postrarnos y de tratar de entender por qué Dios ha querido hacerse cercano. En cambio, los latinos, al usar la palabra adoratio, que tiene el mismo significado también de beso, porque os oris en latinos es boca, adoratio, entonces es como darle un beso, ¿no? Como a alguien cercano. Y entonces cuando unimos las dos raíces y decimos, es que es verdad, nuestra relación con Dios es la relación con un Dios totalmente lejano, porque es Dios todopoderoso, nosotros somos criaturas, y entonces nuestro sentimiento profundo de humildad debe ser de postración absoluta y decir, pues aquí estamos, ¿no? Y somos tuyos. Al hacerse Dios presente, al querer entrar en relación con nosotros cuando Cristo ha venido, como que esa relación también en cierto sentido podemos sentirlo nosotros como un Dios cercano. Y por eso tenemos el sentido de la adoración, el poder nosotros acompañar y ser acompañados por Dios. Ese es como el preámbulo espiritual en el cual deberíamos vivir cada hora eucarística. Estas dos alas, ¿no? El sentir a Dios súper cercano, pero que esa cercanía no nos lleve a rebajar la divinidad de Dios. Cuando nos acostumbramos a lo divino, lo hacemos ya muy humano. Y eso rompe, ¿no? Rompe un poco el sentido de nuestra relación personal con Dios, que sí, efectivamente es cercana, pero al mismo tiempo hay pues un abismo que nos separa. Y entonces cuando juntamos estos dos sentimientos, estas dos perspectivas en cada oración, pues se va haciendo más auténtica en cierto sentido. Nuestra relación con Dios efectivamente es de un Dios cercano y de un Dios al cual no pudiéramos nosotros acercarnos si no es porque Él
ha querido acercarse a nosotros. Entonces, ese sería como el ambiente espiritual, ese sería como, sí, la perspectiva, la forma como deberíamos acercarnos cada vez que vamos a la hora eucarística o momentos de adoración o cuando vamos a hacer una visita a Jesús en la Eucaristía. Eh, Muchas veces me ha pasado que Dios se ha hecho más presente a veces en mi vida en visitas espontáneas a la Eucaristía que en momentos como obligatorios, ¿no? De la hora eucarística semanal, por así decirlo, ¿no? Cuando uno trata de acercarse a Dios, pues Dios también trata de mostrar su amor, ¿no? Muchas veces, ¿no? Bueno, eso como ámbito espiritual y más profundo. Algo que sí me gustaría es, el sentido profundo es, no sé, ahora estamos en la novena de preparación, si Dios quiere el viernes tenemos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Indignamente me tocó ir a Paré Monial, ahí donde se apareció el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, y realmente es increíble como que la presencia de Dios que hay en ese lugar, ¿no? El saber que Jesús apareció ahí, que gracias a eso tenemos las promesas del Sagrado Corazón, que gracias a eso vamos a misa los 9 viernes primeros de mes. Y luego también, cuando el Sagrado Corazón le estaba pidiendo a Margarita María que difundiera la devoción, ¿no? Que difundiera la devoción al Sagrado Corazón, que es todo misericordia, que es un corazón que se ha entregado por nosotros. Y cuando le decía, al menos tú ámame, ¿no? Este mundo, pues, solo recibo desprecios, al menos tú ámame. Es una invitación a cada uno de nosotros a amarlo de forma real. Y una de las cosas que le pedía es que todos los jueves se quedara en adoración, que velara con él, como no pudieron hacer sus discípulos en Getsemaní, que se quedaron dormidos. Y Jesús les reprende, les dice, no han podido ni siquiera velar una hora conmigo. Entonces el Sagrado Corazón le pide a Santa Margarita María de Alacoque que se quede con él de jueves a viernes en adoración, que esté ahí acompañándole en su sufrimiento, que haga la misma oración que él hacía al Padre. Padre, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese sentimiento profundo de poder acompañar a Jesús y que es Jesús mismo el que nos lo ha pedido, ahora tiene un sentido profundo que cada jueves nosotros podemos unirnos con toda la iglesia a acompañar a Jesús, a vivir en cierto modo lo mismo que estaba experimentando Jesús en Getsemaní. Es impresionante. A mí me toca, yo vivo ahora en la Ciudad de México, aquí en el centro estudiantil, muy cerca de Anáhuac, y muchas veces me toca acompañar, me piden ayuda con confesiones ahí en la Universidad de Anáhuac, y ver a tantos jóvenes, más de 500 jóvenes cada jueves en adoración, acompañando a Jesús, pues conmueve mucho, ¿no? Y luego me ha tocado visitar muchas ciudades y también ver secciones donde se juntan poquísimos. Me ha tocado predicar a veces a 4 en alguna ciudad del norte que me tocó ir. Y es el mismo sentimiento, ver cómo hay gente que quiere acompañar a Dios. Y eso es lo importante de la hora eucarística, ese sentido profundo de cómo debemos vivirla desde el interior. Después, de la parte espiritual, ¿qué es lo que uno debe hacer? Que es un poco también como el sentido, ¿no? de este webinar, ¿no? ¿Qué es lo que uno tendría que hacer en la hora eucarística? ¿Qué es lo que uno, cómo debe vivirla? ¿Cómo debe hacerlo, ¿no? Ahora es difícil, ahora es más difícil porque estamos en tiempos, pues, de cuarentena. Estamos en tiempos de cuarentena en los cuales, pues, para muchos, casi para todos, no es posible ir a una parroquia, por ejemplo, a visitar a Jesús. No es posible recibir los sacramentos. Y entonces, ¿cómo vivir la hora eucarística? ¿Cómo vivir incluso la misa, ¿no? A veces me preguntan mucho los jóvenes cómo deben de vivir la misa en estos días. Y la verdad que, ¿cómo la vivirías si fueras a la iglesia?
¿Cómo vivirías la hora eucarística si estuvieras en una capilla con Jesús? Ahora, sin los medios externos, sin poder ir físicamente, sí podemos nosotros poner todos los medios a nuestro alcance para poder vivirlo de esa manera, poder vivir la hora eucarística o la misa así, sin distracciones. A algunos les ha ayudado a poner algún altar en su casa especial, y ahí ponen el iPad o ponen la computadora o prenden la televisión o acomodan todo, ponen algún mantelito bonito, prenden algunas velas, ponen alguna imagen de la Virgen, un crucifijo bonito que tengan en casa, algo que les ayude como para que los medios externos nos ayuden también para que las distracciones pues no vengan tan fácilmente. ¿Qué pasa si estoy acostado en mi cama viendo la hora eucarística? Pues tal vez me distraigo más o me quedo dormido, ¿no? Pero si todo lo dispongo para que sea un momento de oración, eso nos puede ayudar mucho, ¿no? Sobre todo en este tiempo en los cuales tal vez no vamos a una parroquia, pero sí podemos tener la certeza de poder estar acompañando a Jesús y sobre todo sentirnos muy acompañados. Eso es como una pequeña indicación ahora, ¿no? ¿Cómo vivir la hora eucarística en una sección? Yo lo primero que les sugiero es que haya algún encargado de liturgia en la sección, que haya alguien que se encargue, por ejemplo, solo de las horas eucarísticas. No digo, es mi propuesta, ¿no? Pero el de integración, que es el del ICAFE de integración, que pueda encargarse de eso, junto con el de formación, o nombrar a una persona que pueda dedicarse solo a temas de liturgia, por ejemplo, ¿no? A la hora eucarística, a las misas cuando hay en la sección. Eso podría ayudar mucho también como para dar el sentido y la reverencia que tiene, ¿no? Alguien que sepa, que estudie, que pueda profundizar incluso algunos textos del magisterio de la iglesia, que pueda tomar algún curso especial sobre liturgia. Y entonces, claro, cuando hay dudas, qué se hace, qué no se hace, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pues que lo podamos consultar, ¿no? Luego también normalmente los padres, las consagradas, los consagrados han tenido alguna formación litúrgica, entonces también eso puede ayudar cuando hay dudas, ¿no? O poder hacer una pregunta a la oficina central ahí con Ivonne. Digo, no sé si darle más trabajo a Ivonne, pero bueno, pueden siempre ellos preguntar a alguien y en ese sentido también vamos todos creciendo en una formación litúrgica que no es simplemente ir, estar y se acabó y me fui, sino como cuando te das cuenta que la liturgia es algo que nos sobrepasa, es tratar de vivir la misma vida de Dios, que para Dios no hay pasado ni futuro, todo es presente. Por eso cada vez que celebramos Navidad, no sé si se han dado cuenta, en la misa el sacerdote dice, hoy Cristo venía a este mundo, ¿no? O en Pascua, ¿no? Hoy ha resucitado, ¿no? Ese hoy es el Dios siempre presente. Entonces, en la medida en que nosotros vamos uniéndonos más a Dios, también nuestra vida se va haciendo litúrgica y no se pone solo en algún momento, digo, la misa el domingo y la hora eucarística el jueves. No, todo lo que yo voy viviendo, lo que voy ofreciendo, lo que voy haciendo para acercarme más a Dios, para unir incluso mis sufrimientos o mi vida y ofrecerla, mi vida se va haciendo litúrgica en ese sentido, ¿no? Porque me voy haciendo uno con Dios poco a poco. Y esa es la santidad a la que todos estamos llamados. Bueno, para hacerlo un poco más práctico esto, bueno, preguntan ahí que si hay que hablarle de tú o de usted a Dios, cómo se sientan más cómodos. Si quieren hablarle de usted, está bien. Si quieren hablarle de tú, también está muy bien, ¿no? Yo sugiero que le hablemos de tú a Dios porque es un papá. Así nos enseñó Jesús a rezar, ¿no? Padre nuestro. Y la palabra que usaba era Abba, que es como papá, papacito, Abba, ¿no? Entonces, en la medida en que también estemos familiarizados con Él, va a ser más fácil que nuestra relación con Él pues vaya cambiándonos y no se quede solo una persona solo lejana, ¿no? Sino que pueda entablar una relación personal. Pero bueno, les van a mandar ahora en el chat, Ivonne les va a mandar algún documento que me tocó ayudar a trabajar también, que es algunos principios que se deben observar para la exposición eucarística. Entonces, sí, ahora voy a explicar los silencios, esas cosas. Ok. ¿Qué es la hora eucarística? Ya lo dije, es el poder acompañar a Jesús
que estamos en Getsemaní, es transportarnos ahí nosotros también y también el sentirnos acompañados por Dios. Ese es como que el sentido más profundo, el poder nosotros también reparar el corazón de Jesús, que tantos pecados recibe, que tantas ofensas recibe en el mundo, y nosotros de alguna forma decirle: Jesús, aunque los demás no te amen, aunque yo muchas veces también te he dejado de amar y he pecado, aquí estoy y te pido perdón por mis pecados, por los pecados del mundo entero. Ese es como el sentido más profundo. Si entendemos esto, va a ser mucho más fácil el poder entender lo demás, qué se hace, qué no se hace en la hora eucarística. Es normal que al inicio, por ejemplo, vamos a una hora eucarística y si de repente está una hora en silencio, como que dices, ¿qué pasa, no? Me hace falta algo, ¿no? En la liturgia siempre se busca que sea una actividad comunitaria. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No se vale o no debería ser lo normal que en una hora eucarística todos en silencio. Eso no sería lo normal. ¿Por qué? Porque se pierde el sentido comunitario, aunque estemos todos ahí, pero todo el mundo está como que en su oración personal. En la misa, se dan cuenta, hay muchos momentos en los cuales estamos participando todos. Hay una participación activa por parte de todos. El sacerdote en primer lugar, encaminando al pueblo de Dios, pero junto con el pueblo de Dios, pudiendo participar de la Santa Misa. Y entonces es una participación de la comunidad, de la comunidad. Entonces en la hora eucarística también debería ser eso. Debería haber una parte comunitaria, o sea, una oración comunitaria. Por ejemplo, se puede rezar el rosario, puede haber una lectura del Evangelio, una explicación incluso del Evangelio, puede haber una lectura de alguna, no sé, por ejemplo, de algún santo en voz alta, algo que nos ayuda a todos a orar en lo mismo, ¿no? Puede haber una lista de peticiones o de letanías, algo que nos ayude a todos a decir: este es nuestro momento comunitario como iglesia. Benito XVI decía algo muy bonito, que nadie se condena solo, pero que nadie se salva solo, ¿no? También el sentido comunitario, nos vamos ayudando todos a llegar al cielo, que ese es nuestro fin. Todo lo que hagamos en la tierra, incluso rezar el rosario, hacer nuestra oración, son medios. El fin es llegar al cielo. En la hora eucarística se combinan las dos cosas, porque si el fin es llegar al cielo y estar con Dios para siempre, en la hora eucarística, por ejemplo, en la Santa Eucaristía también, es poder estar ya de alguna forma adelantando el cielo. Y entonces esa felicidad, ese gozo, estar con Dios para siempre, podemos irlo adelantando en esta tierra. Y entonces, el elemento comunitario, eso es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en las horas eucarísticas. Debe haber en nuestras horas eucarísticas un momento comunitario. ¿Qué pasa en las secciones donde no hay padres o donde el padre va cada no sé cuánto? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esas secciones? Una cosa que les recomendaría, si pueden juntarse todos juntos, todos los miembros del reino, a hacer el momento de adoración, o sea, en la misma capilla de la sección, si es que hay si está el Santísimo, o en una parroquia, pidiéndole tal vez a un párroco que les dé oportunidad, o seguramente habrá muchas parroquias en sus ciudades o algunas que tendrán la hora eucarística, sumarse a alguna de ellas, sumarse a alguna de ellas. Si pueden todos juntos, excelente, y marcar una hora, ¿no? La hora de la sección de Regnum Christi va a ser de tal hora a tal hora, ¿no? Y ahí vamos a estar todos juntos y vamos a apoyar tal vez al párroco o nos vamos a ir a un templo expiatorio y ahí vamos a hacer todos juntos la hora eucarística. Eso ayuda mucho para no perder el sentido comunitario, eclesial, que es también la liturgia, ¿no? La hora eucarística. ¿Qué pasa si no pude llegar o esa hora se me incomoda y tal? Pues no pasa nada. Lo importante es rezar, ¿no? Lo importante es que podamos nosotros pues tener ese momento de oración, y si para ti no puedes ir, no sé, a las 6 de la tarde, que es la hora eucarística, pero se te acomoda perfectamente a las 7:30, pues también ofrécele con ese sentido comunitario, ¿no? Eso, no perdamos el sentido comunitario en las horas eucarísticas, que rezar el rosario, una lectura del Evangelio,
una explicación de la lectura del Evangelio, una reflexión, una lectura también de algún texto del Papa o lo que sea. Lo importante, pero que hable sobre la Eucaristía, ¿no? Sobre el momento que estamos viviendo, no que hable sobre cualquier otra cosa, ¿no? La idea es que centremos nuestra mirada, nuestra atención en Dios. La hora eucarística no es momento para reflexionar sobre mil cosas, ¿no? La hora eucarística es para reflexionar, pensar en Dios, para poder unirnos a Él. Ese es el sentido profundo de la hora eucarística. Entonces, silencios, debe haber silencios también en la hora eucarística, una cosa que preguntaban ahí. Sí debe haber momentos de silencio que ayuden a la oración personal. La oración comunitaria se dio, ya sea con el rosario, sea con la reflexión, o pueden ser también las dos cosas, pero que haya momentos prolongados de silencio, prolongados, 5 minutos, 10 minutos, 15, incluso 20 minutos, o sea, que haya momentos prolongados. Momentos prolongados no es en lo que terminó el expositor de hablar y está saliendo el Padre para la bendición eucarística. Eso no es un silencio prolongado. Silencios prolongados en los cuales tú te encuentres con Dios. Eso es como que un momento privilegiado para que tú también te encuentres con Dios, con tus hermanos que están alrededor, pero tú también con Dios. Las relaciones personales, le preguntaba una vez al cardenal Ratzinger en el libro Sal de la Tierra, ¿no? Que cuántas formas había para llegar al cielo. Y el que lo estaba entrevistando, Peter Sebald, decía que él imaginaba que se iba a tardar mucho en responder y no, le respondió inmediatamente, le dijo, hay tantas maneras para llegar al cielo como personas en el mundo. Cada uno de nosotros tenemos una forma personal de acercarnos con Dios. Y lo vemos con nosotros mismos, en nuestra familia, con nuestros amigos, nos relacionamos de forma distinta con cada una de las personas. Dios se relaciona de forma distinta con cada uno de nosotros. Entonces también nosotros debemos aprender a orar, a rezar, a tener esos momentos de intimidad con Dios. Bueno, en el documento que les pasaron hay muchos puntos. Bueno, tampoco tanto, son 10 puntos principales, después algunas indicaciones prácticas. Los puntos que están al inicio hablan más bien del sentido de algunos documentos. Me quiero centrar en el número 5. Sí, en el número 5 de que dice, las exposiciones breves del Santísimo Sacramento deben ordenarse de tal manera que antes de la bendición con el Santísimo Sacramento se dedique un tiempo conveniente a la lectura de la palabra de Dios, a los cánticos, a las preces y a la oración en silencio prolongada durante algún tiempo. Al final del presente, bueno, y eso, ¿no? Lo que acabo de decir, ¿no? Pero cuando uno lo ve que eso es lo que la iglesia pide, pues también como que uno dice, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo correcto. Luego, desgraciadamente a veces se ve, ¿no? Que hay mucha gente que trata de experimentar cosas en la hora eucarística, hacer dinámicas o proponer cosas o, no sé, era muy típico a veces ver, ¿no? No en Reino Cristi, a veces también en muchos lugares, ¿no? Que exponen el Santísimo y cada quien hace como una cosa súper personal que no tiene nada que ver con Dios. Ahora sí, métete, analiza tus pecados y ahora escribe tus pecados y luego vamos a poner una fogata alrededor del Santísimo, a quemarlos y pues una actividad, pues padre, ¿no? Pero no para la eucarística, no para un momento de adoración. Esas cosas habrá que evitarlas, ¿no? Si es que ustedes las hacen, habrá que evitarlas porque perdemos el sentido profundo que es el encuentro personal con Dios. Haré Entonces, unas preguntas sobre esto, justo que está sí, diciendo. Entonces, como dijo en el documento, ¿no? Son 4 puntos que recomienda la iglesia que haya durante la oración. Palabra sí. de Dios, cantos, preces y silencio. Y preguntan por ahí algunas cuestiones. Si el silencio es silencio total o música de fondo. Y si es recomendable, por ejemplo, un testimonio. O luego también hay horas eucarísticas con alguna temática, que si de misiones, vocacional. ¿Cómo se podría compaginar esto? No escuché el último, Ivonne, perdón. Si se pueden hacer o es recomendable hacer horas eucarísticas con alguna temática, por ejemplo, la hora eucarística misionera, la de por las vocaciones, etc. Perfecto. Ok, sobre eso, si el sentido profundo de la hora eucarística es un encuentro personal con Dios, evitemos los testimonios. Está muy padre que te hayas convertido, está muy padre que Dios te ha tocado, pero
a mí háblame de Dios, ¿no? Para eso sirve, el Evangelio es muy rico. Llevamos 2000 años de historia, el Evangelio no se ha agotado. Ese sentido profundo de poder nosotros encontrarnos con Dios, ¿sí? Testimonios, puede haber, por ejemplo, una idea muy buena que hay, que lo explica el documento más adelante, es si se quieren tener alguna actividad, algún testimonio, alguna dinámica, incluso téngase antes o después de la hora eucarística. Pero en el momento que esté Dios, centrémonos en lo esencial que es Él. En las jornadas mundiales de la juventud, eso es lo que se hace. Normalmente se tiene una dinámica previa, ponen un video, ponen lo que sea, ¿no? Y van preparando a los jóvenes a que vayan, sí, van preparando a los jóvenes a ese encuentro personal con Dios. Y cuando sale el Santísimo Sacramento, silencio, ¿no? Silencio, momentos de oración profundos, porque ya tuviste tal vez un momento de preparación que querían que después profundizaras con Dios. Y sobre horas eucarísticas con alguna temática, digo, habrá que ver, no habrá que matizar, no entiendo bien a qué se refiere, pero por ejemplo, si es lo de misiones, por ejemplo, pues tal vez el Evangelio puede ser sobre el mandato de Cristo, ¿no? Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y la predicación puede ser sobre eso. Y el rosario se puede pedir por intenciones misioneras. No sé si hacen más cosas o no. Creo que eso sería lo que hay que hacer, ¿no? Que hay que hacer. Sobre los cantos, Ivonne, era sobre música. ¿Cómo estaba eso? Sí, el silencio que se recomienda que haya en la hora eucarística es silencio total o se puede con musiquita de fondo, o cómo se recomienda. Ah, digo, no es que, digo, lo ideal sería que podamos nosotros aprender ¿cómo se llama? Rezar en silencio, ¿no? No significa que no se pueda poner musiquita de fondo, sí, siempre y cuando sea música también litúrgica, ¿no? No vamos a poner ahí una canción pagana, aunque no haya voz instrumental que ayude, no. Si, por ejemplo, en lugar de cantar, no sé, algún canto eucarístico, está la musiquita de fondo, pues puede ser, ¿no? Pero no poner cualquier tipo de música de fondo. Eso también. Lo ideal sería que podamos, en realidad, no poner eso, ¿no? Otra cosa que es bueno en el número 10, aunque lo había mencionado, que hay que promover la organización de momentos de formación litúrgica en las secciones. Creo que eso se hace falta, creo que es una cosa que hemos dejado tal vez de lado en las secciones del movimiento, pero que pudiera ayudar mucho, ¿no? Formarnos tener una formación litúrgica, entender el sentido de las cosas, que a veces nos quedamos con la formación litúrgica que aprendimos con el catecismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo se viste el Padre de morado? ¿Y cuándo de rojo? ¿Y cuándo de blanco? ¿No? Y está bien, hay que saber esas cosas, ¿no? Pero como una formación más profunda, eso siempre es bueno. Luego al final dice algunas indicaciones prácticas sobre esto. Perdón, me regreso al número 6, al final del número 6, cuando habla de que se dediquen exclusivamente a Dios, entre paréntesis dice, bueno, antes dice, el objeto de la adoración es el Señor realmente presente en la Eucaristía, de manera que por principio se excluyen actividades dinámicas o el uso de recursos que distraigan la atención del Santísimo Sacramento, como por ejemplo el rosario viviente, cuando la gente empieza a pasar y los se van sentando alrededor de la Eucaristía, o cosas que distraigan, ¿no? Testimonios personales, videos, presentaciones tipo PowerPoint, rodear la custodia de músicos con instrumentos, etcétera. Eso nos puede dar como para tenerlo en la mente, ¿no? Como que saber eso. Pero bueno, al final dice algunas indicaciones prácticas sobre la hora eucarística, ¿no? Sobre la expresión eucarística. Hay varios libros, bueno, están los libros litúrgicos, en especial la instrucción Redención y Sacramentum fue una instrucción que sacó el Vaticano para dar orientaciones y corregir errores. O sea, después de que la reforma del Concilio Vaticano II se dieron algunas indicaciones, pero después, como pasa, somos hombres, como que necesitamos la interpretación, ¿no? ¿Qué realmente quiso decir? Entonces, este documento lo que hace recoge eso
y además va corrigiendo algunas cosas, ¿no? Dudas que habían llegado al Vaticano y que se fueron respondiendo y eso lo fueron poniendo, ¿no? En esa instrucción está muy bien, está muy claro, ¿no? Habla de los ministros, el sacerdote y el diácono, los ministros extraordinarios, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y aquí dice, ¿no? Por ejemplo, el número 4, en diversas circunstancias como en misiones, puede ser difícil cumplir con todos los requisitos para tener la adoración eucarística como es debido. Falta de ministros ordinarios, falta de incienso, capa pluvial. No obstante, nada justifique que por dejadez no se cumplan las normas que la Iglesia da para el culto eucarístico y mucho menos que no se haga con la dignidad que requiere tan gran sacramento. Eso yo creo que es el sentido profundo, ¿no? El no perder la dignidad que es Dios. No tratamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, los tratamos con algún sentido de reverencia, de respeto. El no hacerlo con Dios, pues sería pues una falta muy grave, ¿no? Que es Dios, el dador de todas las cosas, nuestro creador, con ese sentido que había dicho al inicio, ¿no? Con ese sentido absoluto pues sí, de todopoderoso, también merece nuestro respeto, ¿no? Nuestra adoración profunda. Algo que podría servir, algo que estamos viendo con Ivonne platicando el otro día era, por ejemplo, que hablando del encargado, si hay un encargado de liturgia o de integración de información, por ejemplo, darle un sentido, que haya un hilo conductor también en las horas eucarísticas. Si hay, por ejemplo, en las secciones, formación y está la formación para el próximo semestre, ¿no? Vamos a, no sé, dedicarnos a ser apóstoles. Entonces vamos a pedirle, no sé, al Padre Rafael que nos dé de formar apóstoles en agosto. Vamos a pedir a la oficina central que nos apoye con material para cómo ser apóstoles en nuestro trabajo y así. La hora eucarística también podría ser un buen momento para predicar sobre el apostolado, sobre el ser apóstol, el mandato de Jesús. Entonces, claro que la hora eucarística también va encontrando como ese hilo dentro de toda la vida de la sección. Que es eso, que es vida, que no es simplemente actividades, ¿no? No voy a mi encuentro con Cristo y luego también voy a mi hora eucarística. No, como soy miembro del movimiento, vivo mi encuentro con Cristo y vivo mi hora eucarística como miembro del movimiento, ¿no? Y eso es como que algo bueno. Si lo vivimos, si tenemos esa vida completa del movimiento, podemos nosotros encuadrar, ¿no? Encuadrar toda la formación que vamos recibiendo, todo lo que vamos viviendo desde el punto de vista del movimiento. Entonces, eso también podría ayudar, por ejemplo, ¿no? A hacer un plan. Es muy normal, a mí me toca visitar muchas secciones por el apostolado que tengo y es muy curioso que apenas me aparezco en algunas, ay padre, usted podría predicar la hora eucarística del jueves. Digo, sí, con mucho gusto. ¿Y de qué hablo? De lo que quiera. Y digo, ok, está bien, hablo lo que quiera, pues está bien, pues así me va mejor a mí, ¿no? Pero como que sí hace falta ese sentido de decir, esta es la formación, oiga padre, nos pudiera hablar sobre esto, porque fíjese, los últimos meses la formación ha sido esto, queremos esto, entonces claro que te unes y dices, qué bueno poder apoyar a esto, a esta sección. Y, por ejemplo, que ustedes tengan un plan de formación de las horas eucarísticas. Luego habrá gente siempre que no pueda y falte y les hagan imprevistos y habrá que salir al paso, ¿no? Eso también es verdad, nos pasa a todos. Pero, por ejemplo, si ya hay un hilo conductor, si hay una formación previa, pues va a ser mucho mejor aprovechada incluso la hora eucarística, ¿no? Eso. Preguntaban también sobre si se pudiera hacer en otro día que no fuera jueves. Digo, lo ideal sería que fuera el jueves, ¿no? Pero ante lo imposible, pues no se puede hacer nada, ¿no? Decían los latinos. Ad impossibilia nemo tenetur, pero entonces, si no se puede el jueves, pues no se puede el jueves, no pasa nada. Pero ojalá y lo hagan, aunque no sea el jueves, ojalá pues el viernes, miércoles, el martes. He escuchado de alguna sección donde lo hacen el martes porque el jueves nadie puede, por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces lo hacen el martes y es un momento de hora eucarística. ¿Que lo ideal sería hacerlo jueves? Sí. Como no es una obligación de la iglesia, no es que haya una obligación de la iglesia decir, vayan a misa todos los domingos y fiestas de guardar y todos los jueves hagan hora eucarística. Como no hay un mandato, pues es una recomendación, ¿no?, de la iglesia de hacerlo jueves. Ojalá lo podamos hacer ese día. Si no lo podemos hacer el jueves, pues no pasa nada.
lo podemos hacer también otro día, ¿no? ¿Qué Una más, duda. Ivonne? Padre, preguntan, ¿los cantos de artistas cristianos no católicos se pueden escuchar o se recomienda escucharlos en misa? Y también los cantos gregorianos, si también ¿qué participación tienen los cantos gregorianos durante la celebración? Deberíamos, como iglesia, no solo como movimiento, como iglesia, recuperar un poco el sentido del canto gregoriano y el sentido del canto litúrgico. Es algo que nos hace falta mucho en toda la iglesia, no solo en el movimiento. Nosotros también somos parte de la iglesia, somos hijos de nuestro tiempo. Vivimos después del Concilio Vaticano II, donde como que se abrió un poco la puerta como para dar espacio a otras cosas, y en el canto hemos perdido mucho. Hay varias teorías así, ¿no? Hay un documento de la iglesia que se llama Musicam Sacram, y en ese documento explica qué es la música, cómo debe ser la música y tal, ¿no? Lo que se trató de hacer después del Concilio Vaticano II fue traducir muchos de los cantos gregorianos, porque son cantos no solo eucarísticos, sino en general, que tienen un fundamento bíblico muy fuerte. Muchos de ellos incluso son salmos que se fueron adaptando música. Explica cómo debe ser la música, que la música debe llevar siempre a la oración, que no debe ser un momento de dispersión y así. Opinión personal del padre Ricardo Arriola, opinión súper personal. Sí evitar los cantos cristianos, porque no fueron escritos para la liturgia. No fueron escritos para adorar a Jesús Eucaristía. En la medida de lo posible que podamos quitarlos. Ay, pero es que me ayuda muchísimo. Está bien, escúchalos en el carro, escúchalos haciendo trabajo, lo que quieras. No tengo problema con escuchar cantos cristianos. Pero sí no confundamos, ¿no? No confundamos, no tratemos de... ¿Por qué no escuchamos, no sé, digo, ahora ya no están de moda, pero los Beatles? ¿Por qué no escuchamos los Beatles en la misa, aunque sea una canción preciosa que hable sobre? No, porque no nos escucha, simplemente, ¿no? Digo, no es ese sentido, es una exageración. Pero si podemos, en la medida de lo posible, buscar cantos católicos. Hay muchísimos cantantes católicos, lo que pasa es que no son tan famosos, lo que pasa es que no los conocemos, pero si uno va a Spotify, sí hay muchísimos cantos católicos. Recuperemos ese sentido profundo del canto en la liturgia en general, ¿no? En la misa, en la hora eucarística, ¿no? Esa sería como mi opinión, Rafa, pero no es que sé que hay diferentes opiniones, porque unos van a decir, es que es bien bonito y parece que es eucarístico, es que le está hablando, pues sí, está bonito y todo, pero pues no está hecho para esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, padre. Tengo aquí otra pregunta, que si la adoración la puede dirigir un miembro laico que sea ministro extraordinario de la Eucaristía. Sí, lo que hay que hacer es no abusar de los ministros extraordinarios de la Eucaristía, ¿no? Son ministros extraordinarios, ¿no? Si falta el sacerdote, sí está permitido, los acólitos y los ministros extraordinarios de exponer el Santísimo, no dar la bendición con el Santísimo en ninguna circunstancia. Solo el sacerdote, en su ausencia el diácono, pueden hacerlo. Nunca dar la bendición, sí pueden exponer al Santísimo, ¿no? Con toda la reverencia que se merece. Se hace una exposición simple, sin incienso, simplemente para que podamos todos juntos tener adoración. No es una adoración personal, no es que el ministro diga, pues yo voy a tener mi adoración. No, siempre es comunitaria, ¿no? Siempre es comunitaria también la adoración. Ok, gracias. Aquí hay otra pregunta de El Salvador, que tiene un equipo de jóvenes para organizar la hora eucarística y predican cada jueves, pero a veces después de la predicación hacen alguna dinámica. Pues, ¿cuáles serían los lineamientos para estas actividades? Por ejemplo, es mejor evitarlos, ¿no? Lo que había dicho anteriormente. Si van a hacer alguna dinámica o algo, aunque no hagan una adoración de 1 hora, y si quieren adelantar la dinámica, por ejemplo, dedicarle 15, 20 minutos y después tener 40 minutos de adoración, eso es lo mejor para evitar el descentrarnos de Dios en esa hora, ¿no? Hay muchas horas a la semana. Si le podemos dedicar esta hora a Dios íntegra, a Él, no a nosotros mismos, ¿no? A Él, pues sí cambia el sentido, ¿no?
Entonces, en ese sentido, si pueden adelantar la adoración, pues perfecto, perdón, la actividad. O si solo tienes ahora, no sé, de 7 a 8, pues de 7 a 7:20, 7:30 incluso, y luego tener media hora de adoración, va a tener mucho mayor fruto. Porque no es ir a la adoración por la actividad, sino por Dios. Claro. Y otra pregunta, padre, si nos puede explicar qué son las preces, porque es uno de los 4 elementos que recomienda la iglesia, ¿no? ¿Qué son las preces y cómo se incluyen en la adoración? Las preces son las oraciones que hacemos, ¿no? De cuando le pedimos a Dios, o sea, las peticiones que hacemos. Normalmente, no sé si en el manual del movimiento están las letanías que se rezan, ¿no? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Santa María, ruega por nosotros. Y luego al final hay unas peticiones, esas son las preces, ¿no? Entonces, esas peticiones comunitarias que le hacemos a Dios. Si pudieran prepararlas ustedes, pues qué mejor, para hacerlas también, pues muy personales, que vayan tocando nuestra vida. Es lo que se recomienda, por ejemplo, en la oración de los fieles que hacemos los domingos. Hay unas oraciones de los fieles ya prehechas, por así decirlo. Lo ideal sería que cada comunidad también pudiera presentar sus peticiones a Dios. Eso también es muy bonito, ¿no? Cuando nos unimos todos juntos por alguna necesidad, un agradecimiento a algo que nos ha pasado, que le ha pasado a algún miembro de nuestra comunidad, a un hermano mío, ¿no? Listo, gracias, padre. Y otra pregunta, para los que quieren conocer más sobre liturgia y quieran formarse más, digo, están estos lineamientos que mandamos, pero que quieran conocer más de la liturgia para sus secciones, ¿qué les recomendaría? Hay muchos libros. Okay. Yo aquí en mi biblioteca personal tengo varios libros. Hay muchos libros que explican, o sea, liturgia para seglares o liturgia básica o cursos de liturgia, algo muy sencillo, ¿no? Eso nos puede dar por lo menos a tener como el sentido profundo, sobre todo del ámbito que es la liturgia y todo. Y después, si les da tiempo y vida y ganas, los documentos de la iglesia. Está en el misal romano, que es lo que el padre usa para la misa. Al inicio viene toda la instrucción, ¿no? Y son muchos números, son como 300 números, casi 400 números, unos muy pequeños, como parrafitos, donde va explicando, por ejemplo, todo el sentido de la misa y todas las partes de la misa. Después el documento este que les decía, Redención y Sacramentum, que viene ahí en el documento que les mandó Ivonne, ahí viene citado, ¿no? Eso también lo pueden buscar rapidísimo en internet. Son menos números, son como, no me acuerdo si 100 y tantos, 200. Hay eso también, y ahí viene justo el sentido profundo y luego también ya las indicaciones prácticas, ¿no? Y como les decía, ese documento también se hizo como para evitar algunos abusos que se hacía. Pues también hay unas partes de recomendaciones, evítese, no sé qué, porque pues son preguntas que habían llegado al Vaticano, ¿no? Eso. Luego también sé que estamos preparando el curso básico de formación, ¿no, Ivonne? También el tema de liturgia. Entonces también, si Dios quiere, ya pronto, esperemos que en un añito más o menos esté ya listo el Ahí curso básico. está el curso de sacramentos. Liturgia simplemente es muy sencillo, pero sí sería bueno sacar más formación sobre liturgia. Sí, y entonces para que por lo menos sé que es un proyecto que tenía. Ojalá y se pueda sacar. Justo para eso, ¿no? Para poder dar formación a nuestra gente, ¿no? A los miembros del movimiento sobre, pues, lo que la iglesia nos pide. No es que nos inventemos nada, ¿no? Claro, Es participar todos juntos de esta liturgia universal en la cual, pues, todos somos parte, ¿no? Somos pueblo de Dios. Así es. Voy a seguir leyendo preguntas. Hay otra aquí que Sí. dice, alguna vez nos dijeron que se puede dividir la hora eucarística y que cada 15 minutos cambiara un poco el sentido. Era algo así como una parte de reparación, una parte de adoración, etcétera. ¿Se puede hacer así? Perfecto, sí. Sí, o sea, cada quien lo va estructurando como quiere, ¿no? Efectivamente, un momento de alabanza, un momento de oración espontánea también podría ser, ¿no? Okay. Pero siempre con Sí, el sentido, pues, de estar alabando a Dios, estar con Dios, ¿no? Exacto, efectivamente, ¿no? Si después ve que distrae más eso que ayuda, pues hay que cambiar. No hay otra cosa que también he notado mucho, sobre todo en las secciones más antiguas, por así decirlo, que siempre es lo mismo, siempre lo mismo, y hay gente pues que no le ayuda, pero, y les preguntas, ¿y por qué hacen esto? Y dice, porque siempre lo hemos hecho así. Le digo, pues muy bien, pero no, tal vez no es, Sí. no es lo mejor, ¿no? Tal vez ayudaría, tal vez rezar el rosario,
no sé, ¿no? Pero bueno, cada quien va viendo, ¿no? Y para eso es bueno también preguntar a la gente que participa, ¿no? Y no inventarse cosas, pero sí como que pueden variar, ¿no? Por eso decía, pueden rezar el rosario, la lectura de la palabra de Dios, como que ir cambiando también puede ayudar a alguno, ¿no? Ok. Justo, padre, que acaba de mencionar el rosario, por ahí también me preguntaban, ¿es conveniente o no? Porque hemos escuchado diferentes posturas. Eh, ¿Qué se recomienda? ¿Sí rezar el rosario o no? ¿O depende la sección o el sentido? Depende mucho de la sección, ¿no? El rosario, ¿qué es el rosario? El rosario es una oración cristológica con la vida de María. Es una oración en la cual estamos meditando los misterios de Cristo con los ojos de María. Eso nos lo explicó Juan Pablo II en la Rosarium Virginis Mariae, una encíclica que escribió año 2003, por ahí, 2000, sí, 2002, 2003. En esa encíclica nos decía eso, que no es una oración mariana, es una oración cristológica. O sea, estamos viendo, estamos experimentando y contemplando los misterios de Cristo con la ayuda de María, con los ojos de María. Es claro que cambia el sentido también del rosario. Entonces, claro que se puede rezar en la hora eucarística, ¿no? O sea, claro, estás meditando, no sé, la transfiguración del Señor, pues estás pensando en Dios y cómo se transfiguró la institución de la Eucaristía, pues la estás experimentando. Pues qué mejor, ¿no? También podría ayudar, ¿no? Ok, yo creo que justo también mucho va del plan de lo que busque la sección para sus miembros, ¿no? Según el perfil, según su programa, ir haciendo estas adecuaciones. Claro. Sí, tal vez algo que ayuda, por ejemplo, a una sección de señores, no ayuda a la sección de jóvenes o viceversa, ¿no? Entonces Claro. también ir viendo qué es lo que más les ayuda a la gente a acercarse a Dios. Ese es el Ok. sentido. Y por aquí Padre, otra pregunta. Dicen, Rafa. sí es, a ver, Rafa. perfecto. Preguntan, por ejemplo, ¿qué tan recomendable es dar la comunión al finalizar la hora eucarística y qué es más recomendable en las localidades donde no hay sacerdotes legionarios? La segunda pregunta sobre los sacerdotes, y creo que ya la respondí, sobre lugares donde no había... Pero en cuanto a la comunión, me imagino. Dar Ah, la no, pero comunión. lo segundo era la hora eucarística de nada más donde no había Sí, legionarios. sí, y también todo referente a la comunión. Entonces, Ah, ¿es los dos referentes recomendable a la dar comunión, la ok. comunión? Sí. Ok. Lo ideal sería poder ir a misa, ¿no? Eso es lo ideal. Dar la comunión después de la hora eucarística, si se sigue el ritual, no está mal. ¿Qué es el ritual? Al inicio hay que hacer, son como dos momentos. Uno momento es de la oración, de la adoración eucarística, y luego se hace propiamente el ritual para dar la comunión fuera de la misa, que se empieza con el acto de contrición, hay una lectura del Evangelio, se podría explicar o no. Lo ideal sería que se pudiera explicar. Después se tiene el rito de la comunión, que es el Padre Nuestro. Este es el Cordero de Dios. Se da la comunión, al final se termina con la oración después de la comunión. Eso sería como lo ideal, que es lo que yo sí he visto que en muchos lugares hacen, que como ya tuvieron la hora eucarística, pues ya simplemente dan la comunión. No, o sea, hay que hacer el rito propio de dar la comunión. Son como dos cosas aparte, ¿no? Okay. Entonces, eso sí hay que cuidarlo mucho. Y en las sesiones donde no hay legionarios, pues habrá que ver los párrocos, qué es lo que dicen, ¿no? Okay. O sea, dónde van. Otra pregunta, padre, dice, ¿es conveniente rescatar ritos como el uso del incienso? Me imagino que en ese lugar a lo mejor no se utiliza, pero ¿qué es lo Más bien hay que recomendable? usarlo. Más bien hay que Así usar el incienso. Sí, sí, hay que usar el incienso. Justo por eso, por el sentido de divinidad, ¿no? Cuando van los Reyes Magos y le regalan a Jesús, ¿no? Recién nacido, oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como Dios. Entonces, en la medida en que nosotros podamos usar la, todo, ¿no? La capa pluvial, lo que habla ahí, ¿no? La capa pluvial, el paño de hombros, o sea, dar toda la reverencia a Dios, ¿no? El incienso mismo, que a veces son cosas caras, sí, efectivamente, pero es Dios. se merece lo mejor. Sí. Otra pregunta aquí, ¿se puede hacer la liturgia de las horas dentro de la hora eucarística? Sí, y es muy recomendable hacerlo también, porque es participar de la liturgia de toda la iglesia, ¿no? Es muy, muy, muy recomendable hacerlo. Ya sea rezar a la hora intermedia, si se hace en un momento oportuno del día, sobre todo en la tarde, por ejemplo, las vísperas, ¿no? Puedes rezarlas. Nosotros en la Legión normalmente lo hacemos con las oraciones de la noche y lo hacemos con la liturgia de las horas, con las completas. Muy bien, muchas Sí. gracias.
Pues justo, creo que ya terminamos con nuestras preguntas, al menos que ahorita alguien ponga alguna otra pregunta por ahí. Pero pues Parece justo que ya ya, estamos. ¿Sí, Rafa? perdón, no, que justo, que ya cubrimos las preguntas. A ver, última pregunta, ya justo que estamos sobre las 8. Pregunta Jorge, ¿se puede asignarle un espacio a nuestra Madre Santísima? Claro que sí, no se va a enojar Dios. Pero que no ocupe el lugar central. Es como en las iglesias, ¿no? Está el lugar de María y está el lugar de Cristo, que Cristo tiene el lugar central. ¿Sí? Sí, es bueno, ¿no? Okay. Por ejemplo, si estamos festejando alguna fiesta, por ejemplo, que no sé, que es no sé, la Asunción de María, ¿no? O la Inmaculada Concepción, y justo cae en jueves, pues bonito poner unas flores a María y decirle aquí estamos también contigo festejándote, ¿no? Y rezar un rosario todos juntos con Jesús, ¿no? Pero también para festejar a María. Okay. Y otra pregunta que también creo importante, dice que si después de la pandemia, ahorita estamos viviendo pues las horas eucarísticas virtuales, ¿no? Que si después de la pandemia se puede seguir haciendo de esta manera, con la misma eficacia y frutos de la adoración presencial, o pues siempre va a ser mejor ir. Siempre es mejor ir. O sea, decir, nunca vamos a recibir los mismos frutos. Incluso, pues ustedes lo notan, incluso participando de la misa a través de la televisión, como que siempre dices, me falta algo, me falta algo, ¿no? Y ese es el mismo sentido, ¿no? No nos acostumbremos a vivir estos tiempos. Es un reto que vamos a tener después. El cardenal Robert Sara decía eso, ¿no? Que ojalá y los sacerdotes y todos los fieles vuelvan al sentido profundo de la misa, que no es un espectáculo, no es ver una cosa, así como ves una película en Netflix y de repente, ya es hora de misa, y le cambias y ves la misa. Ojalá y no sea ese el sentido, ¿no? Ojalá podamos recuperar, y ahora con este deseo profundo que a veces que ha suscitado tal vez este ayuno eucarístico, por así decirlo, también en nosotros pues renazca este sentido profundo. Que si no puedo y son las 11 de la noche y pues me conecté a una hora, pues conéctate, no pasa nada. Pero no perdamos eso, no es lo mismo. Nunca lo va a ser, ¿no? Claro, porque luego se Perfecto. puede humanizar, ¿no? Y Sí. cotidianizar mucho. E instrumentalizar a Dios. Sí, no perder este sentido hermoso que nos ha platicado. Padre, pues nada más que agradecerle, de verdad, estuvo creo que muy rico, ya se nos fue volando una hora, espero que les haya ayudado muchísimo a todos nuestros formadores y miembros que se conectaron, que aprovechen muchos esta adoración. Bueno, ahorita seguimos a distancia, pero ya yo creo que cuando podamos regresar, todos anhelamos ese momento, ¿no? De tener la Eucaristía delante. Ojalá y pronto. Ojalá y pronto, sí. Ya pronto, pronto. Esperemos que sí. Usted sí puede, Padre, pero nosotros es lo que extrañamos mucho. ¿Le parece si terminamos con una oración? Claro que sí. Claro que sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Jesús, te agradecemos este momento de formación, pero al mismo tiempo que haya sido un momento de encontrarnos contigo, que dices que donde 2 o 3 están presentes, ahí estás tú en medio de ellos, aunque sea forma virtual, pero hazte presentes en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en el mundo entero que tanto te necesitamos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu Venga reino. tu reino. Madre purísima. Ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias a todos los que participaron aquí, a todos los que se pudieron conectar.